Mi nombre es Melissa Howard. Tengo 41 años y he sido enfermera de trauma durante casi 2 décadas. El agotamiento en mis huesos se sentía más pesado de lo habitual ese jueves por la tarde, pero forcé una sonrisa. Alguien tiene que cubrir los turnos extra. Estamos con poco personal y estos pacientes nos necesitan. La doctora Patricia Wells sacudió la cabeza con preocupación. Tu dedicación es admirable, pero te estás agotando. Incluso los superhéroes necesitan descansar. Miré mi reloj. Ya eran más de las 11 de la noche, marcando el final de un turno de 16 horas que había comenzado antes del amanecer. Mis pies dolían. Mi espalda gritaba por alivio. Y todo lo que quería era derrumbarme en los brazos de mi esposo, Tyler. Tyler lo entiende. Sabe que este trabajo viene con sacrificios. Lo que no le dije a Patricia fue que últimamente Tyler había estado distante, frío, incluso. Cuando intentaba compartir historias sobre casos particularmente desafiantes, apenas levantaba la vista de su teléfono. Cuando sugería noches de cita para reconectar, decía que estaba demasiado cansado de su trabajo en Norgrise Apparel, la empresa de ropa donde manejaba su departamento de logística. Pero lo atribuía al estrés. Después de 12 años de matrimonio, habíamos superado periodos difíciles antes. Solo prométeme que tomarás algún tiempo libre pronto, dijo Patricia, recogiendo sus cosas. Eres una de nuestras mejores enfermeras, pero no le sirves a nadie si colapsas por agotamiento. Asentí. Aunque en el fondo sabía que no reduciría la velocidad. Este hospital, estos pacientes, este trabajo. Era mi vocación. Había construido mi reputación siendo la enfermera que nunca decía que no, que se quedaba hasta tarde cuando otros se iban a casa, que asumía los casos más desafiantes sin quejarme. Mis colegas me respetaban. Mis supervisores confiaban en mí. Y las familias de los pacientes sabían que podían contar conmigo durante sus horas más oscuras. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi auto, algo se sentía mal. Tal vez era intuición. O tal vez era solo el peso del agotamiento haciendo que todo pareciera más ominoso de lo habitual. Las luces fluorescentes proyectaban sombras inquietantes entre los pilares de concreto, y mis pasos resonaban más fuerte de lo normal. Sacudí la sensación y me enfoqué en llegar a casa. El viaje por las calles tranquilas de Nashville debería haber sido pacífico, pero la ansiedad me asaltó. Tyler no había respondido a mi mensaje de antes, lo cual no era del todo inusual dado lo ocupados que estábamos ambos. Pero algo en su comportamiento reciente me preocupaba. Habíamos dejado de ser compañeros en todo, compartiendo nuestras luchas y victorias diarias. Ahora, las conversaciones se sentían forzadas y los silencios cómodos se habían convertido en distancias incómodas. Entré en nuestro camino de entrada y me quedé en el auto por un momento, preparándome para otra noche de interacciones educadas pero huecas. La casa estaba oscura excepto por una sola luz arriba en nuestro dormitorio. Al menos Tyler había esperado por mí. Crecí como la hija de 2 trabajadores de fábrica en un pequeño pueblo de Tennessee y aprendí desde temprano que el trabajo duro y la dedicación eran las claves para construir una vida mejor. Mis padres, Robert y Martha Howard, habían sacrificado todo para enviarme a la escuela de enfermería. Habían trabajado turnos dobles y vivido sin lujos para que yo pudiera perseguir mi sueño de ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables. Conocí a Tyler hace 13 años en un evento de recaudación de fondos para el hospital de niños local. Era encantador, ambicioso y parecía entender mi pasión por la enfermería. Había crecido en una familia de clase media donde su padre tenía un pequeño negocio de construcción y su madre enseñaba en la escuela primaria. Nos unimos por nuestros valores compartidos de trabajo duro y familia, y parecía genuinamente orgulloso de mis logros profesionales. Durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio, Tyler había sido mi mayor apoyo. Me traía café durante mis turnos de noche, escuchaba pacientemente mis historias de trabajo y me animaba cuando decidí obtener certificaciones adicionales en cuidado de trauma. Celebró mis ascensos y nunca se quejó de las largas horas o del costo emocional que a veces tenía mi trabajo. Pero en algún momento del último año, las cosas habían cambiado. Tyler se volvió crítico con mi horario, sugiriendo que estaba más casada con el hospital que con él.
Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre otras esposas que estaban más disponibles para sus maridos. Cuando intentaba hablar de eso, desestimaba mis preocupaciones o cambiaba de tema por completo. También había notado otros cambios. Tyler se había vuelto más reservado con su teléfono, atendiendo llamadas en otras habitaciones y manteniendo la pantalla alejada al enviar mensajes. Había comenzado a trabajar hasta tarde con más frecuencia, alegando que su supervisor en Orgriseper le exigía más horas de todo el equipo de logística. Aparecían ropa nueva en su armario, camisas caras y colonia que parecían estar más allá de lo que su salario podía permitir. Mi mejor amiga desde la escuela de enfermería, Janet Morrison, había intentado tranquilizarme durante nuestras ocasionales citas para tomar café. El matrimonio tiene sus temporadas, solía decir con su sabiduría habitual. Ustedes dos han pasado por tiempos más difíciles y han salido más fuertes. Janet trabajaba como enfermera practicante en una clínica privada en el centro y solía bromear diciendo que vivía a través de mis emocionantes historias de la sala de emergencias mientras ella lidia con chequeos de rutina y dolencias menores. Janet había sido mi dama de honor en nuestra boda y se había convertido como una hermana para mí a lo largo de los años. Era soltera, nunca había encontrado a la persona adecuada para establecerse, pero siempre decía que era feliz enfocándose en su carrera y sus amistades cercanas. Tyler siempre se había llevado bien con Janet, a menudo bromeando diciendo que tenía suerte de haberse casado con alguien con una mejor amiga tan sensata y sensata. Sin embargo, últimamente había notado que Janet parecía diferente cuando Tyler estaba cerca. Se volvía más callada, más reservada, y había comenzado a rechazar invitaciones a cenar cuando mencionaba que Tyler se uniría a nosotros. Cuando le preguntaba al respecto, decía que solo estaba ocupada con el trabajo y no quería imponerse en nuestro tiempo de pareja. Mirando hacia atrás ahora, había tantas señales que había elegido ignorar, tantas banderas rojas que había justificado porque confiaba en las personas que más amaba. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de ese fatídico jueves por la noche. Había estado trabajando un turno particularmente desafiante cuando recibimos a una víctima adolescente de un accidente automovilístico. La chica, apenas de 17 años, había sufrido una hemorragia interna masiva y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos salvarla. El dolor de sus padres fue devastador de presenciar, y me quedé hasta tarde para consolarles y ayudar con los arreglos. Cuando finalmente llegué a casa alrededor de la medianoche, encontré a Tyler en la sala de estar con su computadora portátil cerrada a su lado y una expresión culpable en su rostro. «Llegas tarde otra vez», dijo, sin molestarse en preguntar por mi día o reconocer el peso emocional que llevaba. «Perdimos a un paciente», dije en voz baja, esperando algo de comprensión, algo de consuelo del hombre que se suponía era mi compañero de vida. Tyler apenas levantó la vista de su teléfono. «No puedes salvar a todos, Melissa. Quizás si no te involucraras tanto emocionalmente, estas cosas no te afectarían tanto». Su insensibilidad me golpeó como un golpe físico. «Este es mi trabajo, Tyler. Esto es lo que soy». Pensé que lo entendías. «Lo que entiendo es que te importan más los extraños que tu propio marido», respondió bruscamente. «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real que no fuera sobre tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tiempo para nosotros?» La acusación dolió porque había un grano de verdad en ella, pero su momento era cruel. «Estoy haciendo lo mejor que puedo para equilibrar todo», dije, conteniendo las lágrimas. «Pensé que éramos un equipo». «Los equipos requieren que ambos jugadores se presenten», dijo Tyler fríamente antes de subir las escaleras, dejándome sola con mi dolor y confusión. Esa noche, llamé a Janet, desesperada por alguien que escuchara y entendiera. Había estado extrañamente callada durante nuestra conversación, ofreciendo un consuelo mínimo y terminando la llamada rápidamente, alegando que tenía una mañana temprana. Fue la primera vez en nuestra amistad que no estuvo allí cuando más la necesitaba. En los días siguientes, el comportamiento de Tyler se volvió aún más errático. Desaparecía durante horas sin explicación, alegando que estaba haciendo mandados o conociendo amigos de los que nunca había oído hablar. Cuando sugería consejería matrimonial, desestimaba la idea,
diciendo que estaba exagerando y que nuestros problemas se resolverían una vez que aprendiera a priorizar mejor. Me sumergí aún más en el trabajo, asumiendo turnos extra y ofreciéndome para los casos más desafiantes. Si Tyler pensaba que me importaban demasiado mis pacientes, entonces se lo demostraría. Al menos en el hospital, mi dedicación era apreciada y mis esfuerzos marcaban la diferencia. Los pacientes y sus familias me necesitaban, incluso si mi esposo aparentemente no lo hacía. La ironía no se me escapó de que pasaba mis días curando a otros mientras mi propia vida se desmoronaba en silencio. Pero era una luchadora. Había superado la pobreza, me había pagado la escuela y construido una carrera respetada en uno de los campos más exigentes de la salud. Lo que estuviera pasando en mi matrimonio, encontraría una manera de solucionarlo, al igual que solucionaba todo lo demás. No tenía idea de que algunas cosas, una vez rotas, nunca podrían repararse. Ese turno del jueves había sido particularmente brutal. Habíamos recibido múltiples casos de trauma de un accidente automovilístico múltiple en la Interestatal 40 y había pasado horas en cirugía asistiendo a la doctora Wells con los pacientes más críticos. Para cuando mi turno terminó oficialmente a las 7 de la tarde, estaba física y emocionalmente agotada, pero me quedé otras 4 horas para asegurarme de que todos nuestros pacientes estuvieran estables y cómodos. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual. Mis manos dolían por la presión constante de las compresiones y las suturas, y mis pies palpitaban en mis zapatos de enfermera gastados. Todo lo que quería era sumergirme en un baño caliente y dormirme en los brazos de Tyler, incluso si nuestra relación había estado tensa últimamente. Quizás esta noche sería diferente. Quizás finalmente podríamos hablar de nuestros problemas y encontrar el camino de regreso el uno al otro. Al doblar hacia nuestra calle, noté el distintivo Honda Accord rojo de Janet estacionado a 2 cuadras de nuestra casa. Me pareció extraño. Si estaba visitando, ¿por qué no había estacionado en nuestro camino de entrada como de costumbre? Sacudí el pensamiento, atribuyéndolo a mi agotamiento que me jugaba malas pasadas. Janet a menudo trabajaba hasta tarde en la clínica, así que quizás solo estaba visitando a otro amigo en el vecindario. Entré en nuestro camino de entrada y me quedé en mi auto por un momento, reuniendo energía para enfrentar el estado de ánimo en el que pudiera estar Tyler. La casa estaba mayormente oscura, excepto por el suave resplandor que provenía de la ventana de nuestro dormitorio en el piso de arriba. Una pequeña parte de mí esperaba que él se hubiera quedado despierto por mí, quizás incluso había preparado algo especial para ayudar a sanar la creciente grieta entre nosotros. Mi llave giró silenciosamente en la cerradura y entré al vestíbulo, colocando mi bolso y llaves en la pequeña mesa junto a la puerta. La casa estaba en silencio excepto por el sonido distante de voces que provenían de arriba. Mi corazón se elevó levemente. Quizás Tyler estaba en una llamada de trabajo y estaría libre para hablar una vez que terminara. Subí las escaleras lentamente, mis pies pesados por el agotamiento. Las voces se hicieron más claras a medida que me acercaba a nuestro dormitorio, y me di cuenta de que había 2 tonos distintos. Tyler estaba hablando con alguien, pero la conversación sonaba íntima en lugar de profesional. La segunda voz era más suave, distintivamente femenina e inquietantemente familiar. Me detuve fuera de la puerta de nuestro dormitorio, mi mano congelada en el pomo de la puerta. Una parte de mí quería entrar inmediatamente, pero algo me detuvo. Quizás era la negación, o quizás era el último vestigio de confianza que aún tenía en las 2 personas que más amaba en el mundo. Acerqué mi oído a la puerta, esperando escuchar algo que explicara mis crecientes sospechas. Ella trabajará hasta tarde otra vez, escuché decir a Tyler. Siempre lo hace los jueves. Tenemos al menos 3 horas más. Me siento terrible por esto, vino la respuesta, y mi sangre se convirtió en hielo al reconocer la voz de Janet. Ella es mi mejor amiga, Tyler. No se merece esto. Tú mismo dijiste que ya no está en casa. Tyler respondió, ¿cuándo fue la última vez que realmente prestó atención a alguno de los 2? Tú has estado ahí para mí más en los últimos 6 meses que ella en los últimos 2 años. Mis piernas comenzaron a temblar mientras la realidad de lo que estaba escuchando se hundía. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me estaban traicionando de la manera más íntima posible.
Mi mente se aceleró a través de todas las señales que había perdido, todas las banderas rojas que había justificado porque confiaba en las personas que más amaba. Pero en lugar de gritar o confrontarlos de inmediato, algo frío y calculador tomó el control. Quizás eran los años de entrenamiento para mantener la calma bajo presión. O quizás era puro instinto de supervivencia. Pero me encontré alcanzando mi teléfono en lugar de mi voz. Levanté la cámara y comencé a grabar, capturando varios minutos de su traición en detalle cristalino. El rostro de Tyler era claramente visible, al igual que el distintivo tatuaje de mariposa de Janet en su omóplato. No había forma de negar lo que estaba sucediendo, no había forma de explicarlo como un malentendido. Mientras grababa, mi mente comenzó a trabajar con precisión quirúrgica. Pensé en nuestras cuentas bancarias conjuntas, nuestros activos compartidos, la casa que estaba a nombre de ambos, pero de la cual yo había pagado la mayor parte de la hipoteca con mi salario más alto. Pensé en los regalos caros que Tyler había estado comprando últimamente y me di cuenta de que probablemente había estado usando nuestro dinero para cortejar a mi mejor amiga. Después de lo que sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, retrocedí silenciosamente de la puerta y me retiré abajo. Mis manos estaban sorprendentemente firmes mientras reenviaba el video a mi cuenta de correo personal y luego lo eliminaba de mi teléfono. Quería asegurarme de tener evidencia, pero también quería ser inteligente en cómo la usaba. Me senté en mi auto en el camino de entrada y llamé a mi hermana Rebecca, que vivía en Memphis y trabajaba como abogada de derecho familiar. Era casi medianoche, pero sabía que respondería si llamaba 2 veces seguidas, nuestra señal de emergencia familiar. Melissa, ¿qué pasa? La voz de Rebecca estaba inmediatamente alerta a pesar de la hora tardía. Necesito una abogada de divorcios, dije en voz baja, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. La mejor que conozcas. Oh, cariño, ¿qué pasó? La voz de Rebecca estaba llena de preocupación y enojo. Lo explicaré todo más tarde. Ahora mismo, necesito saber si tengo evidencia en video de adulterio, y si la mayoría de nuestros activos están a mi nombre o fueron pagados con mis ingresos, ¿cuáles son mis opciones? Rebecca estuvo callada por un momento, procesando lo que le estaba diciendo. Con evidencia sólida de infidelidad. Y si puedes demostrar la propiedad primaria de los activos, podrías potencialmente quedarte con la mayoría de todo en el divorcio. Pero Melissa, ¿estás segura de esto? ¿Hay alguna posibilidad? No hay posibilidad. La interrumpí. Está terminado. Solo necesito ser inteligente en cómo lo manejo. Está bien. Voy a darte el nombre de la mejor abogada de divorcios en Nashville. Su nombre es Victoria Sterling y se especializa en divorcios de altos activos. No hagas nada más esta noche excepto documentar todo lo que puedas pensar. No los confrontes. No muevas ningún dinero. Solo recopila información. ¿Qué hay del trabajo? ¿Debería decírselo a alguien? Todavía no. Actúa normal hasta que tengamos una estrategia. ¿Qué tan vindicativa quieres ser? Pensé en los años de sacrificio, la confianza que había dado tan libremente, la forma en que me habían hecho sentir como si yo fuera el problema en mi matrimonio. Tan vindicativa como sea legalmente posible. Bien. Victoria te ayudará con eso. Llámala primero cosa en la mañana. Terminé la llamada y me senté en la oscuridad, planeando mis próximos movimientos con el mismo enfoque metódico que usaba en emergencias médicas. Pasé el resto de esa noche en una habitación de hotel, usando el tiempo para documentar meticulosamente todo lo que podía recordar sobre nuestras finanzas, activos y la línea de tiempo del comportamiento sospechoso de Tyler. Accedí a nuestra banca en línea desde mi computadora portátil y tomé capturas de pantalla de meses de transacciones, anotando las cenas caras, los cargos de hotel y las compras que ahora me daba cuenta que habían estado financiando su aventura. La mañana siguiente, llamé enferma al trabajo por primera vez en 3 años, alegando intoxicación alimentaria. Patricia se preocupó de inmediato, sabiendo lo raro que era que me perdiera turnos, pero le aseguré que estaría de vuelta para el lunes. Necesitaba el día para reunirme con Victoria Sterling y comenzar el proceso de desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. La oficina de Victoria estaba en un elegante edificio del centro,
y ella misma era exactamente lo que esperaba, aguda, profesional y completamente despiadada cuando se trataba de proteger los intereses de sus clientes. Vio el video que había grabado sin emoción visible, tomando notas mientras observaba la evidencia. Esta es una excelente documentación, dijo cuando terminó. Con evidencia tan clara, podemos buscar un divorcio por culpa, lo que nos pone en una posición muy fuerte. Cuéntame sobre tus activos. Le expuse todo. La casa que habíamos comprado 8 años antes, mayormente con mi pago inicial y contribuciones hipotecarias consistentemente más altas, nuestras cuentas de ahorro conjuntas, que eran financiadas principalmente por mi salario. Su auto, por el que yo había firmado como cofirmante, y mis cuentas de jubilación, que la ley de Tennessee normalmente consideraría propiedad marital. El hecho de que hayas sido la principal sostén de la familia y tengas documentación de eso, trabajará a nuestro favor, explicó Victoria. Combinado con la evidencia de adulterio, podemos argumentar que retengas la mayoría de los activos maritales, pero quiero ser estratégica al respecto. No reveles tu mano hasta que estemos listos para presentar la demanda. ¿Qué quieres decir? Continúa actuando normal. Ve a casa esta noche. Cena con tu esposo. Haz como si todo estuviera bien. Mientras tanto, prepararé los documentos y coordinaremos con un contador forense para documentar completamente la situación financiera. Cuando nos movamos, lo haremos rápido y completamente. La idea de ir a casa y fingir que nada había pasado me revolvió el estómago, pero entendí la estrategia. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Si lo hacemos bien, podemos tener los documentos presentados dentro de una semana y órdenes temporales en su lugar poco después. La clave es mantener el elemento de sorpresa mientras ponemos todo en orden. Pasé el fin de semana interpretando el papel de la esposa devota mientras secretamente me preparaba para la guerra. Tyler parecía más relajado de lo que había estado en meses. Probablemente porque pensaba que me estaba engañando con éxito. Incluso fue cariñoso, sugiriendo que saliéramos a cenar y tomándome de la mano en la mesa mientras tejía mentiras sobre su día. Janet llamó el sábado por la tarde para ver cómo estaba. Su voz era sacarina con falsa preocupación. Sonabas cansada cuando hablamos antes esta semana. ¿Todo bien? Solo estrés laboral, respondí, maravillándome de lo fácilmente que podía igualar su tono engañoso. Tyler y yo en realidad lo estamos haciendo muy bien últimamente. Ha sido tan atento y dulce. Podía escuchar su incomodidad a través del teléfono. Eso es maravilloso. Estoy muy feliz por ustedes dos. Deberíamos juntarnos todas pronto, añadí, clavando el cuchillo un poco más profundo. Quizás el próximo fin de semana podrías venir a cenar. Podría estar ocupada el próximo fin de semana. Déjame revisar mi agenda y te aviso. Para el lunes por la mañana, Victoria lo tenía todo listo. El contador forense había confirmado lo que ya sabía. Había contribuido aproximadamente con el 70% de nuestros activos combinados durante el curso de nuestro matrimonio. La evidencia de adulterio era irrefutable, y gracias a las leyes de divorcio por culpa de Tennessee, la infidelidad de Tyler le costaría caro. ¿Estás lista para esto? Victoria preguntó mientras revisábamos los papeles por última vez. He estado pensando en esa niña de 17 años que perdí hace 3 semanas, en lo frágil que puede ser la vida. En lo rápido que todo puede cambiar. He estado lista desde el jueves por la noche. El martes por la mañana llegó con una normalidad engañosa. Tyler me besó al despedirse antes de irse al trabajo. El mismo beso superficial en la mejilla que me había estado dando durante meses. Que tengas un buen día en el trabajo, cariño, dijo, completamente ajeno a que su vida cómoda estaba a punto de implosionar. Tú también, respondí dulcemente, observando desde la ventana mientras se alejaba en el auto que yo había ayudado a financiar. A las 10 de la mañana en punto, el asistente legal de Victoria llegó a la oficina de Tyler en Northrise Perel. Ella había elegido específicamente una hora en la que él estaría en su reunión semanal de equipo, asegurando la máxima visibilidad para su humillación. No estuve allí para presenciarlo, pero Victoria me llamó después con los detalles.
Intentó esconder los papeles en su carpeta, pero su supervisor le preguntó qué pasaba cuando palideció. Según los informes, todo el equipo de logística ahora sabe que le están entregando documentos de divorcio citando adulterio. A las 10:30 de la mañana, un asistente legal diferente llegó a la clínica privada donde trabajaba Janet. Específicamente le había pedido a Victoria que encontrara motivos para nombrar a Janet como corresponsable en la reclamación de adulterio, lo que significaba que sería públicamente identificada como la otra mujer en nuestros procedimientos de divorcio. Pero eso no era suficiente. Durante mi fin de semana de planificación estratégica, había hecho algunas llamadas para descubrir algo interesante sobre la situación laboral de Janet. La clínica privada donde trabajaba era propiedad de un grupo de inversores conservadores que se enorgullecían de mantener altos estándares morales entre su personal. Más importante aún, Janet había firmado una cláusula de moralidad como parte de su contrato de empleo, algo que había parecido una formalidad anticuada cuando me lo mencionó por primera vez años atrás. A las 11 de la mañana, llamé a la administradora de la clínica, Patricia Hughes, a quien había conocido en varias conferencias médicas a lo largo de los años. Patricia, esta es Melissa Howard de Nashville General. Necesito hacerte saber de una situación que involucra a una de tus empleadas que podría afectar la reputación de la clínica. Le expliqué la situación de manera profesional, centrándome en la documentación que tenía y en la naturaleza pública de los procedimientos de divorcio. Dejé claro que no estaba pidiendo ninguna acción específica, solo asegurándome de que estuvieran al tanto antes de que se convirtiera en conocimiento público. Gracias por traer esto a nuestra atención, Melissa, dijo Patricia gravemente. Necesitaré revisar el contrato de empleo de Janet y discutir esto con nuestra junta directiva. Para el mediodía, mi teléfono vibraba con llamadas frenéticas de ambos, Tyler y Janet. Dejé que todas fueran al buzón de voz, siguiendo el consejo de Victoria de mantener el silencio hasta que nuestra estrategia estuviera completa. El primer mensaje de voz de Tyler estaba enojado. ¿De qué se trata esto, Melissa? Estás siendo ridícula. Necesitamos hablar. El segundo estaba en pánico. Por favor, devuélveme la llamada. Puedo explicar todo. Esto es todo un malentendido. Para el tercer mensaje de voz, estaba desesperado. Melissa, por favor. Sé que estás molesta, pero podemos resolver esto. No hagas esto con nosotros. Los mensajes de Janet siguieron una progresión similar, desde la indignación hasta el terror. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Evolucionó a, por favor, lo siento, pero mi trabajo está en juego aquí. Para el jueves, exactamente una semana después de descubrir su traición, los dominós caían más rápido de lo que Tyler o Janet podían manejar. Victoria me llamó esa mañana con una actualización que me hizo sonreír por primera vez en días. El juez concedió nuestra solicitud de posesión exclusiva temporal de la vivienda conyugal. Anunció que Tyler tiene hasta las 6 de la tarde de hoy para retirar sus pertenencias personales. Todo lo demás se queda contigo. ¿Qué hay de las cuentas bancarias? Congeladas a la espera del resultado de los procedimientos de divorcio. Pero como puedes demostrar que la mayoría de los fondos provienen de tu salario, tendrás acceso a lo que necesites para gastos de subsistencia. Él recibirá una pequeña asignación hasta que todo se finalice. Estaba trabajando un turno de tarde en el hospital cuando Patricia Hughes de la clínica de Janet llamó a mi teléfono personal. Melissa, quería informarte que hemos tomado nuestra decisión con respecto a Janet Morrison. Dada la cláusula de moralidad en su contrato y la naturaleza pública de estos procedimientos, hemos decidido terminar su empleo de inmediato. Aprecio que me lo hayas hecho saber, dije, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Fuera de registro, también quería agradecerte por manejar esto de manera tan profesional. Si la situación se hubiera hecho pública sin que estuviéramos preparados, podría haber dañado significativamente la reputación de la clínica. Esa tarde, conduje frente a nuestra casa para ver a Tyler cargando cajas en la camioneta de su hermano. Se veía demacrado y derrotado, muy lejos del hombre seguro que me había estado mintiendo en la cara solo días antes.
Nuestros vecinos claramente estaban observando desde sus ventanas, y sabía que el molinillo de rumores en nuestro vecindario se aseguraría de que todos supieran exactamente por qué Tyler se mudaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Janet. ¿Podemos por favor hablar? Perdí mi trabajo. No tengo a dónde ir. Lo siento. Borré el mensaje sin responder. La casa se sentía diferente cuando entré esa noche. Más ligera de alguna manera, como si al remover la presencia de Tyler se hubiera levantado un peso que no me había dado cuenta que estaba cargando. En nuestro dormitorio, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco y comencé el proceso de reclamar mi espacio. Encontré una nota que Tyler había dejado en mi almohada. Sé que te lastimé, pero destruir mi vida no arreglará la nuestra. Por favor, reconsidera. Hice una bola con ella y la tiré a la basura. Algunos puentes, una vez quemados, estaban destinados a permanecer en cenizas. El divorcio se finalizó 3 meses después. Fiel a las predicciones de Victoria, la combinación de adulterio documentado y mis contribuciones financieras resultó en que Tyler recibiera activos mínimos de nuestro matrimonio. Me quedé con la casa, la mayoría de nuestros ahorros y mis cuentas de jubilación. Tyler fue ordenado a pagar manutención conyugal, una ironía particularmente amarga ya que tendría que enviarme cheques mensuales después de lo que había hecho. La vida de Tyler se desmoronó por completo en las secuelas. La noticia del divorcio se extendió por su lugar de trabajo, y su reputación en North-Greensboro quedó permanentemente dañada. Su supervisor, que valoraba la integridad y los valores familiares, dejó claro que las oportunidades de avance de Tyler eran limitadas. Dentro de 6 meses, Tyler había sido degradado a un puesto de nivel inicial y eventualmente dejó la compañía por completo. Se mudó de vuelta con sus padres, un hombre de 43 años comenzando de nuevo sin nada más que la vergüenza de sus elecciones. Janet lo pasó aún peor. La comunidad de enfermería en Nashville era más pequeña de lo que la gente pensaba, y la noticia de su aventura con el esposo de una compañera de trabajo se extendió rápidamente por las redes profesionales. Incapaz de encontrar empleo en ninguna instalación médica respetable en el área, se vio obligada a aceptar un puesto en una clínica rural a 2 horas fuera de la ciudad. Ganando la mitad de su salario anterior y viviendo en aislamiento. La amistad que alguna vez había sido la piedra angular de su vida social estaba destruida, y se encontró completamente sola, una consecuencia de traicionar a la persona que más confiaba en ella. Mientras me siento en mi hermosa oficina en casa recién renovada, revisando mi portafolio de inversiones que ha crecido sustancialmente desde el divorcio, siento una profunda sensación de paz. La venganza que orquesté no nació de la crueldad, sino de la justicia, un cuidadoso desmantelamiento de las mentiras que casi me destruyen. Al reflexionar sobre ese viaje de la traición a la vindicación, me di cuenta de que a veces la venganza más dulce es simplemente vivir bien y negarse a dejar que las traiciones de los demás definan tu valor.